Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si esto es un tema que os interese, ahora es el mejor momento para suscribiros y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos. En el vídeo de hoy os traigo este par de zapatos de tacón de la marca Alai, que es una marca de Nueva York que fabrica sus zapatos en China, y tienen una peculiaridad, que es que por dentro llevan un montón de acolchados y de almohadillas para que sean súper cómodos. Así que no solo tengo estos, sino que tengo también estos de aquí, que es exactamente el mismo modelo, pero en lugar de piel negra, pues estos son en ante color nude. Así que os voy a hablar un poquito de ambos pares y os voy a contar mis opiniones después de unos meses utilizándolos. Aunque estoy haciendo un vídeo en común, la verdad es que, bueno, cada zapato tiene su peculiaridad, entonces ahora os contaré un poquito diferencias entre uno y otro, pero bueno, es prácticamente el mismo zapato, así que por unificar un poquito los he combinado en este vídeo a los dos. Así que si queréis saber todos los detalles, seguid viendo el vídeo. Vamos a empezar con la talla. Los zapatos de Alai, la verdad es que no solamente tienen las tallas por números normales, en mi caso el 39, sino que también tienen diferentes anchos, ¿vale? Tienen anchos para pies estrechos hasta pies muy anchos. En mi caso yo soy un pie normal, ¿vale? Por lo tanto tengo el 39B, que sería mi talla habitual, pero si vuestros pies son un poco más especiales y lo tenéis o muy estrecho o muy ancho, pues que sepáis que tenéis un montón de anchos donde elegir. En su web también tenéis un test con unas preguntas en las que os van a orientar para pedir vuestra talla correcta, ¿vale? Así que eso siempre ayuda un poquito. Y bueno, en mi caso sí que es cierto que por tener juanete me orientaban hacia coger un ancho C, que es un poquito más ancho del normal, pero yo me conozco el pie y sé pues que en todos los zapatos donde me dan a elegir ancho, como por ejemplo los zapatos de Salvatore Ferragamo, pues yo soy un ancho B, que es el normal, ¿vale? Porque a pesar de tener juanete, pues mi pie sí que es un poco más estrecho. Así que, como os decía, soy el 39B, tanto en este color como en el otro, ¿vale? Son los dos pares exactamente iguales. Seguimos con la calidad, ¿vale? Respecto a la calidad, como os decía, Alai es una marca que diseña desde Nueva York, pero fabrica sus zapatos en China, ¿vale? Yo sabéis que no soy muy amiga de comprar zapatos fabricados en China porque el tema de la calidad pues no suele ser óptimo, pero bueno, la verdad es que la marca se puso en contacto conmigo hace cosa de un año y por lo que me contaron pues me dio un poco de curiosidad y tenían bastante buena pinta, así que dije, bueno, vamos a probar y vemos a ver de qué se trata. El zapato que elegí para probarlo fue este de ante, pues porque a nivel de calidad, por las imágenes que vi en la web, me parecía que tenía bastante buena pinta, así que me decanté por este y la verdad es que cuando llegaron pues me sorprendió bastante que están muy bien hechos, ¿vale? Es una piel de calidad, ¿vale? La suela es de piel, simplemente tiene esta parte de aquí de goma que ahora hablaremos de ella. El interior va como en una antelina súper suave y luego lleva todas estas almohadillas, pero en temas de calidad, pues la verdad es que está bastante bien hecho. Para los zapatos que yo he visto hechos en China, os diría que es lo mejor que he visto y nada que objetar. Les voy a dar un 8 porque obviamente los materiales no son tan alta gama como algunos zapatos de diseñadores hechos en España o en Italia, pero está súper bien hecho este zapato, así que se quedan con un 8, más tirando hacia el 9, pero bueno, les voy a dar el 8 porque la verdad es que sabéis que mi colección de zapatos es bastante extensa y tengo zapatos pues con una calidad un poquito superior a estos. Vamos a hablar de comodidad y la verdad es que aquí es donde es el punto fuerte de los zapatos de Alai. Como podéis ver por dentro llevan varias almohadillas, ¿vale? Llevan aquí una almohadilla en el arco que hace un poco de soporte en esa parte del pie que queda normalmente un poco al aire. Llevan otra almohadilla aquí en la parte del talón y luego también la zona de los dedos, que os dejaré alguna imagen donde se vea un poquito mejor, pues toda esta zona de los dedos también va súper acolchada y súper ergonómica para que vuestros dedos vayan como en un molde hecho a medida para vuestros pies. La sensación, la verdad, es que es más de una deportiva que de un zapato de tacón, ¿vale? Con lo cual, comodísimo. Yo a la vez elegí un tacón medio y bueno, esto ayuda a que el zapato sea bastante cómodo. Veis que es un estileto, pero no demasiado extremo, ¿vale? Todavía tiene un grosor bastante aceptable, con lo cual apoya bien y es bastante estable. Así que en cuanto a comodidad les doy el 9 porque son todo lo cómodo que puede ser un zapato de tacón, ¿vale? Si no les doy el 10, pues obviamente, como siempre os digo, es porque es un zapato de tacón, no es como una zapatilla de estar por casa ni como unas botas.
En cuanto al desgaste, aquí es donde tenemos dos escenarios diferentes. Este de aquí es un zapato que me mandaron a finales de verano, principios de otoño, y ya empezaba el mal tiempo, las lluvias y demás, con lo cual no lo he puesto tanto como para que se haya desgastado, entonces está en bastante buen estado. Si acaso tiene aquí un poquito de roce en este lateral, pero bueno, también elegí un color muy clarito, entonces el ante siempre sabemos que tiende a ensuciarse, ¿vale? Y es un poco más complicado. Los negros, sin embargo, son los que han sufrido el mayor desgaste, ¿vale? Son unos zapatos que yo llevo poniéndome 2 meses seguidos a diario para trabajar y ya sabéis que con las sillas de ruedas yo tengo un ligero problema y es que acabo rayando todos los tacones y destrozándolos básicamente. Entonces, la parte del talón está súper perjudicada, os dejaré imágenes por aquí donde se vea un poquito mejor. Y la otra parte donde se ve un poquito más de desgaste es el interior, ¿vale? Que son unos zapatos que yo siempre he puesto con medias, con el pie súper limpio, pero aún así pues tienen como este pequeño descolorido en la zona de los dedos, o quizás es que de las medias oscuras en invierno pues haya transferido algo de color al interior, pero sí que se ve un poquito más ese desgaste en el interior del zapato, pues que bueno, al final hace que no sea tan bonito cuando lo ves para ponértelo. La otra parte donde suelen desgastarse los zapatos es las suelas, ¿vale? Pero en este caso, bueno, tenemos esta parte de aquí que va de goma, con lo cual hace que el zapato ni resbale tanto ni se desgaste tanto, ¿vale? Sobre todo la zona de la punta, que es algo que también hacen, creo que es Gianvito Rossi, que también pone estos triangulitos, pero solo el triangulito de la punta para prevenir el desgaste. Y bueno, en este caso pues llevan, digamos, toda la parte central del triángulo de la punta del zapato, va en esta goma, en este caucho, que va a hacer que se desgaste un poquito menos. Estos zapatos solamente han pisado interior, bueno, básicamente mármol y moqueta es lo que han pisado, no han pisado mucho la calle, con lo cual, bueno, tampoco han tenido un sufrimiento extremo en el desgaste de las suelas. Por tanto, les voy a dar un 8 porque, aunque es un zapato que he puesto bastante y que, bueno, todavía se conserva y está aguantando bien, pero sí que es un zapato que refleja bastante ese uso, la parte de los talones y de los rayajos por las sillas. Puede que sea algo culpa mía, pero bueno, también es que se está notando bastante. Y aquí, por ejemplo, la parte del talón sí que se ha despegado, este trocín de aquí, ¿vale? Que bueno, luego le daré un poco de pegamento para fijarlo, pero pues la verdad que sí que se nota el uso del zapato. En cuanto a la amortización, bueno, es un zapato que, como os decía, en este caso me lo regalaron, con lo cual era fácil amortizarlos, pero bueno, si pensamos en el precio que tienen, en este caso todavía lo tendría que usar un poco más para amortizarlo, en este caso son un 10, ¿vale? Estos zapatos están puestos a diario durante 2 meses, jornadas de 8 horas. Ahora que llega la primavera, pues cambiaré a estos para el trabajo, con lo cual empezaré a amortizar muchos más estos de aquí, pero este de aquí está más que amortizado y bueno, súper contenta con él y la verdad es que es todo un acierto y un zapato ideal para ir a trabajar. En versatilidad también les voy a dar un 9, ¿vale? Como veis es un zapato clásico, básico de tacón, en este color más para invierno y en este de aquí pues es un poquito más primaveral o veraniego, pero en ambos casos es un zapato clásico de tacón que os podéis poner tanto para el trabajo como para un evento, una fiesta, con vaqueros, ¿vale? Es un zapato muy versátil que podéis poner en infinidad de ocasiones y por lo tanto es una inversión estupenda. Les doy el 9, no les doy el 10, pues porque obviamente es un zapato de tacón que ya te limita un poquito la funcionalidad del mismo, ¿vale? No te lo vas a poner pues para ir al campo o para hacer escalada, pero para todo lo demás son súper versátiles. En cuanto al diseño, les voy a dar un 9, ¿vale? Técnicamente son el 10, es un zapato muy bien hecho, muy bien construido, apoya súper bien, es muy estable y bueno, para mí el 10 que tienen es toda la innovación interior de todas estas plantillas y todos estos detalles que han pensado para que el zapato sea extra cómodo. Si no les doy el 10 es porque a nivel creativo visualmente pues es un zapato muy básico, es un zapato pues que todos hemos visto y que todos conocemos, ¿vale? El secreto realmente está en el interior y en esta parte de la suela, pero a nivel creativo pues pasa un poco como con los manolos de piel negra que os dejé en un vídeo anterior, que os lo dejo enlazado por aquí arriba por si no lo habéis visto, ¿vale? Es un zapato extraordinario, muy bien hecho,
pero que a nivel creativo pues es un poco aburrido. Pero bueno, por contrapartida, pues la parte buena que tiene es que es un clásico que es muy versátil y que no se va a pasar de moda. Por tanto, como nota media final tienen un 8,8, que es una nota estupenda. Sin duda os los recomiendo, tanto en un modelo como en otro. También tienen tacones anchos, que de hecho estoy deseando probar, lo que pasa que probé estos y estaba tan contenta con estos que el segundo par pues quise pedir unos negros básicos que eran los que iba a utilizar a diario para trabajar. Pero bueno, os dejo un código de descuento por aquí abajo enlazado, ¿vale? Por si queréis pediros unos, totalmente recomendados. La verdad es que yo al principio cuando vi que estaban hechos en China estaba un poco dudosa, pues porque siendo yo española y sabiendo la gran calidad de zapatos que tenemos en España y en Italia, pues el tema de que los hiciesen en China me daba un poco de desconfianza, pero es un zapato súper bien hecho, con una piel de calidad. Yo además sabéis que tengo los pies súper sensibles y mil alergias a mil cosas y con estos no he tenido ningún problema, ¿vale? Así que estoy deseando ya que llegue el buen tiempo y empezar a poner estos de aquí. Espero sacarles el jugo tanto como a los negros. Esto es todo por hoy. Si tenéis alguna sugerencia sobre qué os gustaría ver en el siguiente, dejádmelo abajo en comentarios, y también si habéis conocido esta marca o alguna similar que haga zapatos de tacón súper cómodos. Ya sabéis que yo probé los zapatos de Sarah Flint, que también me encantan, y de hecho he hecho algún vídeo, os los dejo también por aquí arriba enlazados por si queréis echarles un ojo. Pero bueno, relación calidad, precio y comodidad, me quedo con estos sin duda. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.